Hola, buenos días, Dios les bendiga. Hoy es un día nuevo. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, así que hay una nueva misericordia por lo que sucedió ayer, en el pasado, eso ya quedó atrás. Y hay una nueva misericordia también para el día de hoy, para las cosas que vendrán el día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una perla que le hemos llamado viviendo sin el pasado a cuestas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice, y es Dios, y es Jesús mismo diciéndonoslo, que el que pone su mano en el arado y ve para atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa no ser apto para el reino de Dios? Significa no ser apto para las bendiciones del reino, para la plenitud del reino, para recibir todas las promesas del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué significa ese ver para atrás? Significa ver hacia el dolor, hacia el rechazo, hacia la falta de perdón, de resentimiento, de pecados, de errores, de fracasos, de malas decisiones, de equivocaciones que tuvimos en el pasado. La palabra de Dios nos dice muy claramente en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 que las misericordias del Señor son nuevas para con nosotros cada mañana. Eso quiere decir que hay perdón para todas las cosas que sucedieron en el pasado, que pudieron haber sido cosas negativas, cosas adversas, equivocaciones, etcétera, que nosotros pudimos haber cometido. Y por el otro lado, la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, nos recuerda que si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, de tal manera que no tenemos que vivir con las cuestiones del pasado a cuestas, principalmente lo negativo. Dios es un Dios que cambia los tiempos, que da nuevas oportunidades, pero necesitamos soltar, dejar ir, dejar que nos determine el pasado. Y es también lo que nos dice la palabra, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios nos dice que soltando toda la carga del pecado que nos asedia, proseguimos hacia adelante, proseguimos hacia la meta. El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Solo podemos aprender de él y dejarlo ir. Es para lo único que nos sirve el pasado, para aprender. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito somos llamados para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo sea formado en nosotros, de tal manera que las cosas del pasado que nos sucedieron y que fueron equivocaciones, errores, pecados, etcétera, solo nos deben servir para aprender de ellos, y una vez aprendemos de ellos, soltarlos, dejarlos ir, porque ya para el Señor no tienen ninguna validez. Media vez pedimos perdón, la palabra de Dios dice que el Señor oculta nuestros pecados en el fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos y los alejará de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Es decir, para el Señor, media vez nosotros los confesamos y pedimos perdón, ya esos pecados pasaron a la historia y nunca más se va a acordar de ellos. Si Él no se acuerda de ellos, ¿por qué usted y yo tenemos que vivir acordándonos de los errores, las equivocaciones, los fracasos, las malas decisiones, los pecados, etcétera, que cometimos cuando ya el Señor los perdonó en la cruz del Calvario? En el libro de Nehemías, en el capítulo número 3, si bien es cierto que se refiere a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, también se refiere a la reconstrucción de los muros de nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Jerusalén era en el antiguo pacto y sigue siendo ahora el lugar que Dios escogió para su morada aquí en la tierra. Pero ahora su morada somos nosotros los creyentes. Hoy somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ese pasaje nos enseña acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén también aplica a la reconstrucción de los muros de nuestro corazón. Y una de las puertas que tenían que ser reconstruidas con los muros de Jerusalén era la puerta del muladar.
y la puerta del muladar tenía una característica: no era una puerta para entrar a Jerusalén, era una puerta de salida. Era la puerta de salida de toda la basura, de todo lo que no servía, de todo y de todo el pasado que había sucedido en Jerusalén, de tal manera que nosotros usemos la puerta del muladar de nuestro corazón y saquemos de nuestro corazón todas esas cosas que nos retornan al pasado constantemente, que nos traen culpa, condenación, dolor, falta de perdón, resentimiento y una serie de emociones negativas. Dejémoslas ir, solo aprendamos de ellas y dejémoslas ir. Isaías capítulo 43, versículos del 18 al 19, dice nuestro Padre: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo ahora. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré caminos y ríos en el desierto. ¿Qué nos está instruyendo este pasaje en la Escritura? ¿Y qué nos está instruyendo nuestro Padre? Que no nos acordemos de las cosas pasadas, de las cosas antiguas. Él hace nuevas todas las cosas. Pronto saldrán a luz. La palabra de Dios dice que Él abrirá otra vez caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y eso significa, Él nos dará nuevas oportunidades, Él nos dará nuevos comienzos, nuevos principios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, cosas que no hemos visto, no hemos oído, ni siquiera las hemos tenido en nuestro corazón, son las que Dios hará para nosotros que le amamos. Así que pongamos nuestra mirada en esas cosas. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y eso qué significa? Que Dios está en nuestro futuro, Dios está en nuestro presente y en nuestro futuro. Él ya no está en nuestro pasado. Él está trabajando para nuestro futuro, de tal manera que usted y yo necesitamos enfocarnos en poner nuestra mirada en esos planes que Dios tiene para nosotros, que van a llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora y que van a ser para perfeccionarnos cada día por el Espíritu Santo. Recordemos que el pasado ni siquiera para agarrar aviada, para atrás ni siquiera para agarrar aviada, solo para aprender, para no caer en lo mismo, como dice Romanos 8, 28 y 29, y además de ello, recordar nada más para recordar de dónde nos sacó el Señor y que nuestro corazón sea un corazón agradecido, un corazón que alabe al Señor por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 103, versículos 1 al 2? Es lo único que debemos recordar del pasado. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nada de lo que no olvidarnos de todos los beneficios que hemos recibido de Él. Para eso es para lo único que sirve nuestro pasado y para aprender de Él, para no repetirlo. Así que, mis amados, la exhortación es para que este día soltemos ese pasado. Si hay algo que perdonar, si hay algo de lo cual pedir perdón, si hay algo de lo que necesitamos confesar y arrepentirnos, este es el tiempo de hacerlo, para ser liberados del pasado y poder soltarnos para ir hacia ese futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros, y no solo para ese futuro, para el presente. La palabra de Dios dice que hoy es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él, no para estar recordando todas las cosas desagradables de nuestra vida, todos los errores, todos los fracasos, todas las malas decisiones, etc. Hoy es tiempo de enfocar nuestra mirada hacia adelante, de vivir el hoy y de vivir, de acercarnos a esos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal. Muy bien, mis amados, con esto hemos terminado esta perla del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un bendecido día jueves y pues, si Dios lo permite, hoy por la tarde nos estamos comunicando nuevamente con otra perla de la palabra. Gracias por conectarse y un abrazo para cada uno.